la afición. Y con mucha suerte, pues no tendremos ningún simpa. Que eso es lo que se necesita ahora. Pagar, que se valga ni nada más. Nada. Y luego a pagar las consecuencias una. Bueno, pues ahora. Vamos a calentar la carretera, si hay alguno que quiere comer. Sí, allá. No sé qué sigue sentado. Me sentaré en esta. Leeré la prensa, que total, el fútbol mal, el tenis peor y el baloncesto quité. ¡Camarero! ¡Camarero! ¡Ay! Camarera. Perdone, señorita. Buenos días. Mire, me permito ofrecerle nuestra amplia gama de productos. Tenemos bonito con tomate, chupito, venado, mango de cerdo, cochinillo, silla, saladilla. Tenemos oreja, gambas a la moda, matas a la plancha, sesos de cordero, rúcula vinagreta, rúcula a la gallega, costillas adobadas. Perdone, chopitos y qué más. Pues tenemos chupitos, bonito con tomate, vegano, macro de cerdo. Un café con leche, un café solo. ¡Marchado con café! Jefe, ¿leyendo papel? No sé para qué. Pero si todos dicen nada más que mentiras, chochacho y nada. Quiero un palillo para el diente. Perdone, ¿cómo dice usted? Para buscarse los dientes. Es muy sano para no fumar. No, gracias. Pero si no está usado. Mire usted, yo siempre llevo mucho que repuesto. Desde que dejé de fumar me han venido al pelo. Hágame usted caso. Deje usted el tabaco y múndese a los palillos. Que se lleven aquel que hay en el agua, que se lleven aquel que está en el río, que se lleven aquel que está en la sombra, que se lleven aquel que está escondido, pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen. Y ese toro bravío ya nació para cementar. Las vaquillas lo persiguen, no lo dejan descansar. Y a pesar de bravura tiene pinta de Don Juan. Buenos días. Hola, camarera. A ver, Espérese usted. ¿qué tienes por ahí? Pues mire, tengo chupito, bonito con tomate, tengo venado, magro de cerdo, cochinillo, sepia, saladilla, rusa, oreja, gambas al ajillo, gambas a la plancha, sesos de cordero, rúcula a la gallega, rúcula a la vinagreta, costillas adobadas. Hoy, ¿tienes calamares? Sí, señor, a la plancha, a la romana, al ajillo. Bueno, está muy bien. Pero ponme mejor unos panchitos que son más socorridos. Pues si de beber, ¿qué? Le pongo un vaso de casera, te apuesto a despilfarrar. Mira qué graciosa la jodía. Anda. ¿Y tiene por ahí cerveza sin alcohol? Señor, como no, de 3 marcas diferentes. Pues está muy bien.
Pero mira, a mí me va a poner un vasito de vino de esos, de los de Perea. Pues marchando un vasito de vino. Vaya torito, y un torito guapo, tiene botines y no va descalzo. Voy un torito. Eso es muy bueno, que se lo digo yo. Toma, los palillos. ¿Conoce usted el refrán ese que dice para el pulmón y para el bolsillo? Deje usted el tabaco y múdese a los palillos. Vale, me ha convencido. Y a ver si usted me entiende, si a mí me da igual, si yo es por usted, que el tabaco muy malo, que se lo digo yo. Pero por favor, déjeme en paz que yo no fumo. Ah, coño, eso es otra cosa. De todas formas, un palillo siempre es muy entretenido y muy higiénico. Deme usted un palillo y déjeme en paz. Venga, verá usted cómo me lo agradece. Sí, muchas gracias, pero déjeme leer el periódico, por favor. Lea todo lo que usted quiera, lea, pero si no va a leer nada más que chuminar, mentiras, tortar. Luteria, que esta tarde no puedo salir, que tengo mucho trabajo. Que no, que tengo mucho trabajo. Bueno, pues a las 6. Coño, bueno, para las 5. Vale. Venga, caballero. Haga, que le aproveche. Nada, que se ha empeñado, ¿eh? Como dice, La parienta. Es que todas son muy malas. Siempre hay que hacer lo que mandan sus cojones. Pero todas son muy malas, 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 malas. bueno, basta ya. Ala será la suya, la mía muy buena. Y basta ya de tocar. Me tiene ya usted que le importa. Pues bueno, pero yo le digo a usted que son muy malas. ¿Qué le importará a usted? Ya está bien. Pues ya le digo a usted que son muy malas. Claro que las hay algunas que están pero que muy buenas. Muy buenas. Nunca mejor dicho, pero que muy buenas. A mí ¿ha visto qué gatito? Y no deja de mirarme. Yo no sé qué las daré. ¡Camarero! ¡Camarero! Dale con camarero. ¿Qué te gusta de tío? ¿Qué? Mira, a mí me va a poner Se me dieron las orejas. otro vinito de esto. Y a la señorita, lo que quiera que la invito yo. No, gracias. Se lo agradezco, pero yo prefiero pagarme lo mío. Se hace la estrecha, pero esa ya está en el bote. Cuando le dé usted un palillo para el diente, hay mentira a sus brazos. Ah, que sí, pero vayamos por partes, que a mí me gusta entrarla poco a poco. Señorita, ¿qué desea usted? Agua, por favor, una botella de agua. Muy bien. ¿La quiere con gas o sin gas? Sin gas, por favor. ¿De acuerdo? ¿Natural o fresca? Natural. Muy bien, ahora mismo se la traigo. Pero Vale, ¿cómo le gracias. vas a poner agua con gas a la señorita para que luego se pea? Hay que ver estas camareras de 3 al 4 que no saben apreciar donde hay clase, ¿eh? Ay, mira que la del gas, mira que la del gas. ¿Quiere usted un palillo para el diente? ¿Qué? Cortarse los dientes. No, gracias. Y a mí
cierto que es muy entretenido y muy higiénico. Y muy bueno para el pulmón. ¿Ve usted? Este señor hace un momento que no quería ni a tiro y ya se ha convencido. Es que un palillo, es que es muy bueno hasta para pincharle en el culo a la parienta cuando te dice que no quiere coles y se da la vuelta a que sí. Y hasta para pagárselo un corazón a este desgraciado porque me tiene hasta los cojones. Que se me va sin pagar. Mañana yo, como si no ladra, pues te ladra. Coño, por el ¿Puedo sentarme aquí, hermosa? Buenas, que no he dicho nada. Buenas. Buenas tardes, doña Rogelia. Pero, Geliana, y salga a tus cuentas. Ya, pero si es clavadita doña Rogelia. Y dale, este Dios idiota un solo me lo vais a mí. Como vaya para allá, le voy a meter la garrota por el culo y se la voy a hacer la rota del suelo. Qué optimista es la abuela. Pone ahí su sumario, así le gustan a mí las viejas españolas. Venga, abuela, venga usted que le voy a regalar un palillo para el diente, que usted se lo merece. Y vaya yo esto. Coño, va a buscarse los dientes. Pues ¿Será usted lo entretenido y técnico que es? como murgué yo con estos dos dientes, no me queda ninguna. El otro día me enganché un ganchillo y de ver me sacó un rencajo como el del ojo. Deja de palillo, aunque podía todavía cargo almendra. Pues coño, déjeselo usted la boca para no fumar. Fuma usted, abuela. Ay, no, hermoso, no. Fumaba de tiempo. Los de los gordos. Pero ya no, ya no. Bueno, mira, lo chuparé un ratito. Y luego te lo devuelvo para que la aproveche. ¿Qué pasa? Que no hay camarero aquí. ¡Camarero! ¡Camarero! Vale, está todo. El servicio fatal. ¿Usted qué está leyendo, señorita? Aquí, ¿cuánto cuesta? Estoy leyendo un libro de Juan José. El cordobés. Ole ahí. ¿Cómo toreaba el gancho? Hay que ver, ¿eh? Porque a usted le gustan los toros lo mismo que a mí. Y ese señor escribe libros de toros, ¿verdad? Señor. Este es un libro de historias de miedo paranormales. Paranormal. Ahora resulta que escribe también paranormal. Anda, si estaba como una cabra. Estaba como una cabra. Si lo hubiera usted visto hacer como hacía el salto a la rana. ¡Ey, toro! ¡Ey! Estaba como una regadera, porque ahora va a escribir libros paranormales. Anda, ya, paranormal. ¡Camarero! ¡A la liga!
lista de los Reyes Gordos. Mira, yo con un cafetico y un par de churritos voy de chuzo. Bueno, pues muy bien. Lo del café no puede servir, pero los churros no lo siento, pero hoy churros no tenemos. La leche. Tanta cosa. Y lo más bueno no lo tiene. Ay, bueno, pues traemos unas galletitas panzopala. Bueno, ¿quiere usted María Fontanena? María Jiménez. Marchando. Oye, a mí me trae otro pelotazo a la salud de la abuela. Un pelotazo para el mazo. Dijo, al señor. Mira, ya me he cansado de morditar esto. Está casi nuevo, te lo devuelvo. Es que me sabe mal tirarlo. Que la gente lo tira todo. Por lo que cuesta todo, madre mía. Lo carísimo que está todo. Este país es una ruina, cambia la gente compra gasta. Los políticos roban todo. Da una pena todo, que barbaridad. Yo ya no sé a qué vamos a llamar. Hasta los más honrados haciendo el sobre este vamos. Tomamos una vergüenza. Que yo digo que había que comernos y tomarnos los guiones, había que se separan como no. Bueno, como la calagua antiguo, que se ponía al sol y se dejaba secar tanto este tema de lo de la vida. Aprovecha lo que te doy ya uno más. Un velatorio. Perdone, señora. Es que estaba totalmente inmersa en la lectura. Oye, hija mía, que eso es muy bueno. Ahí se culturiza uno que pague, porque hay que ver. Seguro que estar muy bien colocado en una oficina, que sí. Sí, señora. Trabajo en un banco. Pero ahora tengo unos días de vacaciones. Y no me llamen señora. Llámame Lizarda. Mucho gusto, Lizarda. Yo me llamo Piruca. ¡Anda! Se llama como la pata de pelo que te pone un sobrino mío, la caída que está tocando. Que no, Lizarda, que no. Piruca no. Piruca. Y no vale como quiera. Y tu hermoso, seguro que no trabajas en una oficina, ¿verdad? Con la vista ganul que tienes. Seguro que estás en el paro. Pues sí, señora. Yo trabajo en la oficina del gobierno. Y de gandul nada. Que para eso trabajaba antes, he pagado antes y ahora me toca descansar. ¿Y cómo te llamas, hermoso? ¿Qué? Erineo. ¡Erineo! ¡Así! ¡Erineo! ¡Erineo! ¡Ay! Perdona, hermoso, pero es que un hombre mata no se paga. Ay, la señora, ay, la señora. ¡Erineo! ¡Ay, que niña de verdad! A ver, ¿se le seco, señora? Ay, de esa ya me fastidié yo que ya la gente Dios mío, que vergüenza nunca, por Dios. Ay, gracias, Vamos, hermosa. vamos. No se preocupe, Lizarda, estas cosas pasan. Ay, hija mía, pero no en una plata pública. Ay, de verdad. ¿Qué fresquito me estás dando? Ay, Lizarda. Ay, me voy a tener que amarrar el... Ay,
Tenga usted que algo le hará, digo yo. Hay que ver la ofrendita que se me está quedando. Bueno, yo tengo que cantar. Irineo esto te lo cuentan y yo no me lo creo. Muchas gracias por el rato que me ha hecho pasar por mi casa. Ay, mira. Acuérdate de lo que te he dicho antes, que yo así conocí a mi primera novia, ¿eh? A ver si vienes más a menudo por aquí. Ay, Y Irineo. nos conocemos mejor, entonces quién sabe, quién sabe. Pues yo creo que no. A mí, que me coja. Que no la vas a conseguir. Irineo. Que me veo. Ay, Irineo. Más fácil ya huirse de la luz, viene. Oh, qué bien. Mira, me he quedado como... ¡Jefe! No se asuste usted, que es que aquí doña Rogelia se ha meado y se está asustando. ¡Siente un palillo valiente! ¿Usted tiene una garrota para rascar los cojones? Pero si no tiene niño. Y la boca para comer turro tan entradas que tú. Oye, qué bien. Mira. Buenas tardes, señor. Me permito ofrecerle nuestra amplia gama de raciones. Miren, tenemos chorritos. Sesos de cordero y vaquechuta. Ah, pues eso, como le decía, tenemos sesos de cordero, también tenemos sesos de cordero. Pues no sé por cuál decidirme. Me va a traer unos sesos de cordero. Pues marchando los sesos de cordero. O si no, mejor que luego me va a decir. Mejor me va a traer. ¿Tiene batidos de vainilla? Señor, Pues me trae uno de chocolate. Espere, que luego me sienta mal el chocolate. ¿Tiene Fanta de limón? sí señor, tengo Fanta de limón, suerte de limón, gas de limón, y hasta un tebeo de mortadelo y sin limón. Pues me trae una Coca-Cola, por favor. Espere, que luego con la Coca-Cola no duermo. ¿Tiene zumo de naranja? Sí, señor. ¿Y de piña? Sí, señor. ¿Y de melocotón? Sí, señor. ¿Y de tomate? Sí, señor. Pues tráigame un mosto, por favor. Espere, que con el mosto me levanto muchas veces por la noche a mear. ¿Qué le pediría yo? Espérese usted. Vamos a ver, usted, desde los palillos, dime este palillo, de esos palillos. Faltaría más. Venga, chupe, eso no le va a dar alquiler, va a dormir de puta madre por las noches, no se va a levantar a mear y va a estar de mal de bien. Tiene razón. ¡Ale! Que como decía mi tío Vicente, si quiere complacer al cliente, dale un palillo caliente.
muy enfadado y el viejo se nos ha ahogado. Así que ahora mi negocio está arruinado y tengo que poner el cartel de cerrado.